Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en una edición de Un Café con. Hola Mauricio, gracias por la invitación. El reto de nuestra reunión del día de hoy es hacer un ping-pong rápido, preguntas y respuestas sobre las tasas aplicables a la venta de acciones de empresas en el Perú. Así que empiezo a partir de ahora. Tenemos a una persona natural domiciliada en el Perú, nos explicas qué significa estar domiciliada en el Perú, vendiendo acciones de una empresa peruana. Tasa. 5%. Una persona residente en el Perú o domiciliada en el Perú, conforme quieran utilizar el término, cuando tiene una presencia en el país permanente. Excepcionalmente, las personas naturales pueden dejar de ser residentes en Perú, pero lo normal es que un ciudadano peruano sea residente en el Perú por el simple hecho de vivir en el Perú. El tema de los 183 días. El tema de los 183 días es un requisito que se aplica tanto para definir cuándo alguien adquiere la residencia en el Perú como cuando alguien la pierde. Y en lo que se refiere a la adquisición, es un requisito que se aplica básicamente a los extranjeros. Un extranjero adquiere la residencia en el Perú el 1 de enero del año siguiente a aquel en el que cumple un récord de estadía de 184 o más días de estadía en el Perú en cualquier periodo de 12 meses. En el caso de los peruanos que regresan al Perú, ellos adquieren la residencia fiscal en el Perú a partir del 1 de enero del año siguiente al de su regreso. Podrían haber regresado el 31 de diciembre, al día siguiente pueden recuperar la condición de residente, pero siempre y cuando permanezcan en el Perú al menos 184 días luego de su llegada. Cuando estamos ante un peruano que vende acciones, sabemos que su tasa es 5, pero la siguiente pregunta que hay que hacernos es si está o no domiciliado, es decir, si ha perdido o no el carácter de domiciliado por haber permanecido más de 183 días en ese ejercicio fuera del Perú. Exactamente. Vamos con ese mismo peruano, domiciliado en el Perú, pero vendiendo acciones de una empresa extranjera. Ahí la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si es que esa venta califica como la venta indirecta de las acciones de una empresa peruana o no. ¿Y a qué me refiero con venta indirecta? Es una típica norma antielusiva que establece o que grava, como si fuera renta de fuente peruana, 4 supuestos específicos de transacciones en los que se considera que en realidad lo que se ha vendido es una empresa peruana. Me voy a referir a los 2 primeros supuestos porque son los más usuales. El primero es cuando se dan concurrentemente 2 requisitos. Que esta persona venda directamente o a través de partes vinculadas el 10% o más del accionariado de esta empresa extranjera en un periodo de 12 meses para adelante y para atrás. Y el siguiente requisito es que el valor de las acciones de la empresa peruana subyacente en algún punto de la cadena accionaria por debajo de esta empresa extranjera vendida equivalga a 50% o más del valor de mercado de las acciones de la empresa extranjera. Este es el primer supuesto, era el más común y es el que se aplicaba hasta hace un par de años, en que entró en vigor un nuevo supuesto en el que ya no importa qué porcentaje del valor de las acciones de la empresa extranjera derive de las acciones peruanas, sino lo que importa es el valor que se le asigna a estas acciones peruanas conforme a unos criterios de valorización establecidos en la norma. Lo que se establece es que si es que esas acciones peruanas valen, de acuerdo con esos criterios, más del equivalente a 40.000 UITs del año en el que ocurre la transacción, entonces estaremos ante una venta indirecta. ¿Por qué es relevante hacer esta calificación? Porque si la operación en el escenario de esta persona natural vendedora califica como venta indirecta, la tasa bajo la cual tributará en Perú será la de 5%. Si no calificara como venta indirecta, esto es, estuviéramos simple y llanamente ante la venta de acciones de una empresa extranjera, la tasa aplicable va a ser o se determinará de acuerdo con la escala progresiva, que es la misma escala que grava, por ejemplo, la renta del trabajo, que empieza en 8 y termina en 30%, a no ser que se aplique algún tipo de régimen preferencial, porque se aplique alguna norma supranacional o eventualmente la exoneración a la venta de acciones a favor de establecida para las transacciones en la Bolsa de Valores de Lima. Eso resumido es, si un peruano está vendiendo acciones de una empresa extranjera que tiene acciones en una empresa peruana, hay que echarle un vistazo a eso y ver o por el valor que tengan las acciones o por el peso que representen dentro del portafolio de la empresa extranjera, el tratamiento que tendrá para ver si aplica la tasa del 5%. Si estamos hablando de ese mismo peruano vendiendo acciones de una empresa completamente extranjera o que no aplica o que no significa que fuera una transferencia indirecta a una empresa peruana, entonces ya estamos refiriéndonos a una tasa que, para simplificar, diremos estar en torno al 30% si la persona vendedora tiene otros ingresos que rápidamente le agotan un poco esta
secuencia o el escalonamiento de tasas aplicables en el Perú. Correcto. Clarísimo. Vámonos ahora al ejemplo de las personas jurídicas. Una persona jurídica o empresa, como para llamarlo para quienes nos escuchan de una manera sencilla, vendiendo acciones de otra empresa en el Perú. ¿Tasa? 29.5%. Y ahí, de repente, para simplificar el análisis, en el caso de un vendedor que sea una persona jurídica domiciliada, siempre nos moveremos entre la tasa de 29.5, que es la tasa general para las empresas, y la tasa de cero, que es la tasa que se aplica a ciertas transacciones efectuadas a través de la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, si el vendedor es una persona jurídica, solo dos alternativas. O la tasa es 29.5, o si la empresa está listada, habrá que hacer un análisis específico, que no es el caso conversar ahora. Creo que tiene algunos componentes técnicos, digamos, más complejos que para esta conversación, pero hay que mirarlo porque podría ocurrir que esa transacción en específico pueda pagar tasa cero. Exacto. La misma persona jurídica peruana vendiendo acciones de una empresa extranjera. Es exactamente el mismo tratamiento. Su tasa entonces será 29.5, y si la empresa extranjera en materia de venta tiene subyacente una empresa listada en la bolsa, habría que hacer el mismo análisis para determinar si finalmente la tasa pudiese llegar a ser también cero. ¿Algún otro comentario? ¿Se nos está yendo algún supuesto que consideres de interés? No, quizá el supuesto de las personas extranjeras vendiendo acciones de empresas peruanas, en donde también nos moveremos en dos rangos, en el régimen general, el de 5% para las transacciones llevadas a cabo dentro del Perú y el de 30% para el caso de las transacciones llevadas a cabo fuera del Perú. ¿Qué se entiende por transacciones llevadas a cabo dentro del Perú? Únicamente a las transacciones efectuadas a través de la Bolsa de Valores de Lima. Hay un supuesto de excepción, que es el caso en el que se aplique el convenio para evitar la doble imposición con Suiza, en que sí tiene una regla distinta para definir qué cosas se entiende por transacciones efectuadas dentro de Perú. Y eventualmente, si es que estuviéramos hablando de acciones que cumplen con los requisitos para el derecho a la exoneración, en el caso de la venta bursátiles, podrán tener acceso a la tasa de 0%. O sea, el extranjero vendiendo acciones de una empresa peruana, extranjero persona natural, vendiendo acciones de una empresa peruana, la tasa que le aplica es del 5%. O del 30%, según que la transacción sea efectuada dentro de la Bolsa de Valores de Lima o fuera de la Bolsa de Valores de Lima. Si fuera efectuada fuera de la Bolsa de Valores de Lima, sin duda va a ser 30%. La tasa será 30%. Es en ese caso en el que además hay que aplicar esta regla o este procedimiento de recuperación de capital invertido. Sí, efectivamente Perú tiene una disposición que es bastante extraña, es única en la región, según la cual antes de recibir el pago por alguna transacción donde el vendedor sea un no domiciliado, se debe solicitar a la SUNAT el reconocimiento del costo. Entonces, si lo que pretende este vendedor no domiciliado es ser gravado únicamente sobre la ganancia que obtenga, deberá, antes de recibir el pago, efectuar este trámite y obtener el reconocimiento del costo con el fin de que se le grave únicamente sobre la ganancia que haya obtenido. ¿Alguna diferencia si es extranjero, es persona natural o persona jurídica para fines del tratamiento de la transacción en términos impositivos? Es exactamente el mismo. Ninguna. Muchísimas gracias, Jorge, por tan clara explicación.